Advertencia. Estás entrando a la zona 2.0 de Zadkiel 7 Radio. OVNIs. Fantasmas. Apariciones. Fenómenos paranormales. Duendes. Seres extraños. Encuentros cercanos. Estás entrando a la zona 2.0 de Zadkiel 7 Radio. Las opiniones expresadas en este programa no necesariamente son compartidas por Zadkiel 7 Networks. Estás escuchando Zona 2.0 de Zadkiel 7 Radio. Conducen y presentan Arturo Sarabia y David García. Estamos iniciando una grabación más de Zona 2.0 para Zadkiel 7 Radio. En esta ocasión nos acompaña en cabina David García y Carlos Rodríguez, integrantes de Zadkiel 7. David. Hola, buenas noches. Tenemos hoy un invitado muy especial, un investigador de casos paranormales esta noche, Rafa. Así es, Carlos Rodríguez también aquí en cabina con nosotros. Buenas noches a todos, mucho gusto. Pues vamos a tener una entrevista hoy con Roberto Contreras, que es director de Conexión Paranormal. Ahora que se va a cumplir un aniversario más de aquel caso tan famoso del OVNI del 14 de febrero del año 2000, el que le pusieron muy ad hoc al 14 de febrero, el OVNI del amor y la amistad. Roberto Contreras, ¿nos estás escuchando? Un gusto, un placer estar aquí con ustedes para platicar de las otras realidades, en esta ocasión de ese sonado caso a 17 años de que pues bajó, se apareció y fue uno de los casos pues más importantes que hemos tenido en la ovniología de México, por las características, las evidencias, los testimonios y la fuerza y el valor que tuvo ese avistamiento. Y un saludo para todos los de Zadkiel, y agradezco me des esta oportunidad de platicar este caso. Así es, Roberto, pues si nos pudieras platicar cómo comenzó este caso, cómo te enteraste tú, qué fue lo que sucedió para que vayamos poniendo en contexto de este avistamiento que fue muy importante en el año 2000. Mira, era un domingo para amanecer día 14 de febrero del año 2000. Había sido normal, pero resulta que al amanecer de ya lunes me hablan para decirme que algo había pasado, algo me había sucedido en el Politécnico, y me mandan temprano para allá, me avisan, me voy para allá y llego al Poli, pregunto y no, resulta que no hay nada, no encuentro nada, me regreso enojado a reclamar y me dicen que a qué Politécnico había ido yo me había trasladado al casco de Santo Tomás. Me dijeron que no, que ese no era, que era el de la avenida Granjas, el que estaba allá por Ferrería. Me regresé, pregunté, me dijeron que había sido en la vocacional número 8, llegué, pregunté a los vigilantes, me metí como pude. Ellos me dijeron que en la noche había habido ruido, había habido actividad, pero ellos suponían que había sido de cosas comunes, cotidianas, de la gente que tomaba por ahí, los que pasaban, los estudiantes que se quedaban a beber y cosas de ese tipo. Yo entro, pregunto, me dice que sí hubo actividad, ruido, escándalo, patrullas, nada más. Vuelvo a preguntar y me dicen que sí, que algo hubo, pero no saben bien, porque como tú sabrás, el Politécnico de esa zona, como los otros, está dividido, pero son casetas que digamos que tienen la misma banda de radio, y lo que se oye en uno se oye en el otro, en los demás. Entonces habían escuchado eso. Yo entro y me meto al campo, no vi nada, estuve por ahí, me salgo y voy a la dirección, le pregunto al director que si sabía algo que lo que había pasado, y me dice, él me dijo, yo sé tanto como tú. Pues yo le agradecí, me salí, seguí preguntando, pero ya tenía
me habían dicho que algo se había visto. Entonces ya nada más sobre eso, me dio curiosidad lo que decían. Empecé a preguntar que había patrullas que habían perseguido algo. Estuve viendo ahí, fui a las otras casetas. Entonces esto fue una serie de visitas que yo hice ahí, pero me di cuenta que había pasado algo, pero no aparecía ningún medio normal, de información normal, pero tampoco en los especializados. Recuerdo que en ese momento no había tantos como ahora, tanta gente que le gustaba los zombies, pero no había nada digamos, no encontré a nadie. Yo seguí yendo, me seguí adentrando, supe que había bajado algo ahí, averigüé que sobre Avenida Granjas, a esa hora como a las 2 y tantos, varias patrullas se habían perseguido una luz, un objeto que ellos pensaban a la primera que había sido un helicóptero. Al llegar a la esquina de Avenida Granjas, donde hay una gasolinera, el objeto se agarra hacia dirección a la escuela y se mete ahí a la vocacional 8, como que va a bajar. Los policías se recatan de ello, tratan de entrar, no los dejan, pero entonces le dan la vuelta y se van hacia se llama el callejón de Secati, y hasta el fondo hay un centro de investigaciones del Poli, y ahí es donde ellos tratan de ver lo que es el objeto. Se suben a los puestos de comida que hay ahí y logran ver algo que está posado en el campo, que parece que una torreta de luces, de patrulla, que está emitiendo luces. Toman fotografía, no salen las fotografías con cámara analógica de 36 tomas de aquel tiempo. Ellos piden ahí sobre el mismo, al final del callejón está, te digo, el centro de investigaciones. Ellos se acercan ahí tratando de pedir que los dejen entrar. La guardia que se encuentra en este momento no les permite y se va hacia el otro lado. Ella les dice: yo no puedo dejarlos pasar, pero voy a ver a mis superiores a ver qué me dicen. Y en lo que ella se traslada hacia allá, tenía un acceso que era alto, y de ahí puede ver un objeto que está posado en el campo de la vocacional número 8. Entonces de ahí, esto no lo supe a primera, sino fue una serie de viajes, de visitas al lugar, de preguntar, de andar aquí y allá, con los guardias principalmente de casetas que me decían. Recuerdo muy bien que me dijeron que en las primeras veces que ellos habían escuchado una mujer que estaba como loca, como borracha, que estaba drogada, que gritaba. Eso a mí me inquietó porque me lo dijeron como 3, 4 de las casetas. En el momento no le puse atención, pero sí me preguntaba qué es eso, ¿no? Ya después al juntar los eslabones me di cuenta que había alguien, esta mujer que les dijo a los policías que no podían pasar, que tenían que llevar a su superior, fue la que encontró, digamos, la que estuvo más cerca del objeto y fue la que gritó, la banda civil de los policías, el radio, fue lo que escucharon los demás. Entonces así empezó a investigar hasta que llegué a acumular testimonios, evidencias en las versiones de las personas, y pues se dio este avistamiento que fue tomando características muy importantes. Porque de hecho tú fuiste el único investigador que estuvo presente en el lugar de los hechos y que fue el primero, hasta donde tengo entendido, que investigó este caso, ¿verdad, Roberto? Sí, tuve la fortuna de mira, a lo mejor las personas que nos van a oír van a decir por qué yo lo encontré, pero es que voy por todas, y a veces encuentras, a veces no, pero aquí había algo. Al platicar parecía que había algo, me daba, digamos, ese instinto que había algo ahí. Seguí preguntando, seguí visitando. Días después supe que Johanna Díaz Vargas andaba por ahí, también hizo su investigación, pero nada más. Tuve acceso a policías, en especial a uno de ellos, de los patrulleros, que se llamaba Israel Valdivia, que fue el que me dio su versión más amplia, fue con el que más me identifiqué, fue el que me hizo un dibujo del objeto, fue el que me platicó ciertos detalles, además de los otros. Ahí supimos que hubo pues varios relojes, bueno, los de ellos, uno digital y uno de manecillas, la cámara que se descompusieron, alteraciones electromagnéticas en la zona, y de un caso que iba cobrando fuerza, porque recuerdo bien que en ese momento yo trabajaba para la revista Contacto OVNI, y sacamos un artículo, pero se logró juntar tanta información que se hizo un especial para hablar específicamente del caso de la vocacional 8 del OVNI del año 2000, y pues fue muy impactante. Muchos periódicos, bueno, aquí
cabe destacar que los periódicos que le dieron seguimiento y quien dieron la nota fueron periódicos ajenos al fenómeno ovni, porque nadie de los que hablaban de estos temas estaba por ahí. Yo recuerdo que en aquel momento Jaime Maussan tenía un programa de radio. En esos días Jaime Maussan andaba de vacaciones o algo así, porque estaba Daniel Muñoz a cargo, y pues ellos le dieron seguimiento hasta mucho después, ya que esto tronó, esto que se hizo más fuerte, y muchos otros investigadores o gente que se interesa en estos temas quiso subirse al avistamiento y contar sus versiones, pero no pudieron porque no estuvieron ahí. Ok, haciendo una narración cronológica de los hechos, lo primero que sucedió, hasta donde tenemos entendido, fue que en la madrugada del 14 de febrero, que se vio una luz que se reportó, y que al parecer por ahí empezaron algunas patrullas de la policía del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, a hacer el seguimiento de esta luz, pensando tal vez que se trataba de un helicóptero o algo por el estilo. Así fue como sucedió el primer contacto. Mira, al parecer este objeto, esta luz andó por varias partes de la ciudad. Fue reportado desde insurgentes de la Secretaría de Seguridad Pública. Ahí se vio. Entonces ellos dan la orden, y es a la altura de Allende Azcapotzalco, de Avenida Granjas, donde esta cosa se acerca más a la tierra. Ahí los patrulleros lo interceptan y la persiguen pensando que era un helicóptero. Pues no tenían ni idea de que fuera otra cosa. ¿Qué más podría ser para ellos? Es cuando se dan cuenta que esto era circular, tendría varios metros de diámetro y pues luces por debajo de colores, y hacía un sonido como de zumbido. Ellos se dan cuenta de la magnitud y se lo tratan de perseguir. Te digo, esa cosa bajó en las canchas del Politécnico, y ahí, dividido por una pared como de 3 metros, en otra área de otra escuela del Politécnico, pero aparte, que se llama Centro de Investigación, había una caseta donde estaba una mujer, una testigo de nombre Gabriela Ramírez, que ella fue, o a mí me daba la intención de que era la persona que más cerca había estado del avistamiento. Por eso mi interés. Ya después, cuando hilvanamos los hechos, cuando supimos, más o menos fuimos armando el rompecabezas, la persona que gritaba, que reportaron otros guardias de seguridad, otros desde sus casetas, era esta mujer, que vio el objeto bajar y que se espantó tanto que gritaba desesperada, tanto así que ella ya no regresó a trabajar el día siguiente. Y lo que descubrimos después, pues fue algo impactante. ¿Tú pudiste entrevistar a esta persona? Sí, mira, yo la vi la vez que fuimos, y yo la vi que no la dejaron hablar con nosotros, pero había una razón. Cuando los policías llegaron a tratar de entrar a la escuela, al instituto de Centro de Investigaciones de ahí del Poli de Avenida Secati, no estaban los guardias, los veladores en su trabajo de estar despiertos, sino que estaban dormidos. Ella estaba en la caseta. Cuando llegan los policías les dice: permítanme, voy a hablar a mi superior para ver a sus superiores que estaban dormidos. Entonces a ellos no les convenía saber que la gente supiera que dormían. Sí, por eso no la dejaban hablar a ella. Okay. La vi, supuse que era ella, pero nunca imaginé que fuera ella. Pero yo buscando a esa persona, me habían dicho que yo no había ido a trabajar al día siguiente. Me tardé 2 meses para encontrarla, porque me fui a preguntar de la escuela esa. Me dijeron que no, que si quería saber algo que fuera donde la habían contratado. Me fue a un lugar que me dijeron que era Upita, algo así, allá por el Chiquihuite. Ahí me dijeron, bueno, llegué al lugar donde le habían contratado. Ahí me hice pasar por su familiar y más o menos me dieron razón o señas por dónde vivía. Cierto día, con esas señas me fui a buscarla y la encontré. Por fortuna, te digo, me tardé 2 meses, pero la encontré. Yo llegué allá por la salida rumbo a Querétaro, antes por la caseta de cobro. Por ahí estaba. Me dieron unas señas que fui siguiendo por unas fábricas. Me atravesé, busqué unas casas, pregunté a una mujer, me dijo: pues alguien así más o menos vive por ahí. Pero no sabía yo francamente qué estaba buscando. Yo les decía que si una guardia, una mujer. Yo cuando llego veo una ventana donde hay una mujer que estaba oyendo música, y me acerco y le dije: tú eras la que estaba allá. Y me dice: yo te conozco, tú fuiste, pero no me dejaron hablar contigo. Ok. Y ya le dije a qué iba, me dijo: sí, muy bien. Y amablemente, una mujer, te digo, de nombre Gabriela Ramírez, 22 años, mamá soltera,
con muchas dificultades de carencias económicas, pero amablemente me pasó a su casa y ahí nos contó todo lo que vio. ¿Qué fue lo que vio esta persona o qué te refiere que había en esta escuela? Mira, en principio yo fui porque para mí era la persona que más cerca había estado del avistamiento, la que podía haberme dicho más que cómo había sido ese objeto, si había bajado, si había estado flotando, cómo era, porque ella lo vio y se espantó, tanto así que ya renunció y gritaba que lo registraron los otros vigilantes. Esa era mi intención, esa era lo que yo quería saber, la persona que había estado más cerca del avistamiento. Resulta que yo cuando empiezo a platicar con ella, me dijo cómo estuvo, y yo recuerdo bien que me decía, es que vi una campanota. Me decía, es que para hacer broma es mucho, ¿cómo se mete en todo eso? Porque ella no se creía, no sabía del tema. Me dijo cómo lo ruido que hacía, cómo brillaba, de qué distancia, y fue cuando me dijo que yo no lo entendí por unos minutos, porque yo le hablaba del objeto y ella me decía que alguien había salido del objeto circular, y yo le decía que, hablándole del objeto en sí, ella me decía que se movía, y ya después entendí, le dije, ¿bajó alguien de ahí? Me dijo, sí, y ya fue que me dijo, me lo describió como una cosa alta, que al parecer se cubría el rostro, y tenía la piel, o lo que parecía ser como escamas, como lagarto, me dijo. De ahí muchas personas empezaron de esas personas de las conspiraciones, de estas personas que nada más les gusta especular, que empezaron a hablar de que eran los seres reptiloides y ese tipo de cosas. Yo lo que lo dije, lo escribí, lo he dicho siempre, que es muy probable como nosotros, los visitantes, si es que eran de otro lado, digamos de fuera de la Tierra, no había desnudos, y lo que la gente reporta son los trajes. Por eso vemos tan diferentes y tan raros, ¿no? Y eso es lo que me llamó la atención. Ella vio el traje supongo yo, del ser que se metió esto por unos segundos, 1 minuto, 2 minutos, se metió y se fue hacia rumbo a Chiquihuite. El objeto se trasladó al Chiquihuite después de estar flotando en la vocacional. Sí, en la campa de la vocacional nunca bajó al suelo, estuvo 1 o 2 metros de flotando. Ahí esa cosa sale a hacer algo, se mete y se va hacia como a Chiquihuite. Tanto así que hay otro campamento de policía rumbo más adelante de Granjas, que creo era Clavería, Hormiga y no del otro, pero era uno de ellos está allá, pero cuando están oyendo lo que estaban hablándose por radio, ellos salen a ver hacia dónde ve el objeto y lo ven perderse hacia allá. Ellos me lo contaron porque yo fui a entrevistarlos varias veces, y una de esas veces que yo estaba esperando a que llegaran de su rondín ciertas patrullas que supuestamente habían visto el objeto, mientras yo estaba ahí, pasó un helicóptero y tomé unas fotografías de referencia para suponer por dónde se había ido el objeto. Extrañamente ahí apareció otra cosa, apareció un objeto, pero eso lo sacamos en un artículo después. Pero ellos mismos me dijeron, aquí nosotros al oír por la radio lo que estaban narrando, nos salimos para ver cómo se perdió este objeto y lo vimos cómo se fue al Chiquihuite, o sea, hacia aquel rumbo se perdió. No hay ningún material fotográfico de este objeto, ¿verdad? Nada, ni video ni nada. Las fotografías que se tomaron fueron de los policías, porque los policías, como tú has de saber, en ese tiempo como ahora llevan cámaras para registrar lo que sucede, porque después les achacan cosas que no son. Entonces toman fotografías y para presentar al delincuente o el lugar donde van, y ese era como su respaldo de los casos que tenían. Ellos llevaban cámara, tomaban fotografías, pero se les veló, no salió nada. Ok, tenemos entendido también que hubo una averiguación previa que se levantó por este caso. Sí, se levantaron actas de parte de la policía, hablando y explicando de lo que habían visto los policías. Hablamos con la persona, el director de esa comandancia donde eran los patrulleros que siguieron al objeto, y él nos dijo, no podemos negarlo, aquí se vio algo y está levantado en las actas. Ellos se vieron evidenciados porque el fenómeno les ganó, ¿no? O sea, no podían ni ocultarlo, es más, se enfrentaban a algo que nunca les había pasado. De hecho, yo creo que por eso levantaron el acta, porque no supieron cómo reaccionar. Exacto, y constató eso, se levantó el acta, y te he de decir que, por ejemplo, mira, el año pasado yo estuve
para hablar del mismo caso en la delegación de Azcapotzalco, y me regalaron un libro que se llama Leyendas de Azcapotzalco, compilación de casos, leyendas y sucesos de ahí, y en la página 201, viene el caso tratado por un cronista que según se falleció, se llama José Antonio Urdapilleta Pérez. Él lo mencionó, él habló de él en catálogo de leyendas de sucesos importantes de Azcapotzalco, y sé que en algunas partes, en algunas casas de cultura, en algunos lugares como la delegación, en sus anales de sucesos increíbles o sucesos importantes de Azcapotzalco, está lo del 14 de febrero del año 2000, este objeto que bajó por ahí. De hecho, este caso es importante porque hay una documentación oficial que está sustentando que algo ocurrió, además de que hay versiones de policías, de vigilantes de la escuela, está lo que tú investigaste. Yo desconocía sinceramente esta parte de que ya también aparece como una crónica de los casos que han acontecido en Azcapotzalco, pero esto nos da a entender de que definitivamente algo ocurrió esa noche. Algo ocurrió esa noche. También dentro de las muchas... Exacto, y mira, es importante porque... Sí, te escucho, Roberto. Dime. Te digo que también tenemos nosotros... ¿Te menciono que es importante? Sí, es que se está como que desfasando aquí la comunicación. Te decía que mira, aquí hay una situación que a nosotros nos interesa porque suele haber muchas versiones que no son las correctas o las que realmente sucedieron. ¿Qué tanto es verdad de lo que te hayan narrado los policías de que las baterías de las patrullas se descargaron o de que los relojes se detuvieron, en fin, este tipo de situaciones anómalas? No, los relojes sí. Los policías que más se acercaron traían un reloj Casio digital y otro uno de manecillas, que los dos se descompusieron. Estos relojes, Jaime Maussan en su momento los llevó con un especialista que no pudo desmagnetizarlos, y decía que no pudo porque eso había estado expuesto. Él pensaba que era una turbina muy fuerte, no pudieron quitarles el magnetismo. Eso sí es cierto, pero de las patrullas no supe, nunca lo mencionaron ellos, los patrulleros siguieron de lo suyo, pero de que hubo otros efectos electromagnéticos, por ejemplo, en el callejón del Tecatí, donde te digo que estaba al fondo el Instituto de Investigaciones, había puestos de comida y había viviendas. Los puestos de comida reportaron que sus televisiones se habían descompuesto. Al otro día los niños y las personas mayores llegaron tarde a su trabajo porque los relojes se descompusieron, tuvieron fallas y les alteró, o sea, el objeto pues causó problemas electromagnéticos en la zona. Eso también lo levantamos, lo escribimos, lo pusimos en los especiales y los testimonios que tuvimos al entrevistar a estas gentes, de que sí hubo esa alteración electromagnética en esa zona, y los testimonios de la policía. Fíjate que algo que también en ese momento se manejó, habían habido disturbios en la UNAM y habían metido al reclusorio a ciertos personajes porros que estaban ahí, y esa noche iban a salir, y por eso había mucho periodista de ese lado. Cuando se da la nota de esto, de que está bajando, de que este objeto anda por ahí, los mismos periodistas son los que dan la nota al día siguiente, pero retratan o presentan un objeto que venía siendo un avión que venía retardado, que venía de Estados Unidos y que a esa hora bajaba, y que muchos reporteros gráficos tomaron. Yo entrevisté a uno de ellos que se llamaba Saúl Navarro, si no mal recuerdo, y le decía que sí él había visto el objeto, y dijo que no, que lo que vieron fue esas luces de un avión, pero él tomó una fotografía que yo presenté, pero la había tomado de la cámara de un compañero de televisión. Después otras personas, una investigadora que por ahí, que se dice investigadora, para ganar la noticia, y otros más, se presentaron en los días siguientes diciendo que ese era el ovni de 14, cosa que no es cierto. Nadie pudo tomar el objeto, no hubo evidencia hasta ahora, aunque han dicho que por ahí tienen el video, que después lo dan. Nunca, son 17 años y nadie sacó esta evidencia. Sí, por supuesto, porque si no mal recuerdo, en el Universal se publicó esta fotografía donde se decía Exacto. que era el objeto, pero en realidad es lo que nos estás refiriendo ahorita, que era un avión. Sí, un avión. Y el mismo reportero fotógrafo me lo dijo. Sí, de hecho Carlos Rodríguez nos estaba comentando ahorita que él ubica esa fecha porque efectivamente se dio esta situación de los porros y que había mucho movimiento de policías por esta situación de los porros de la UNAM, y que él ubica esa fecha precisamente por esos acontecimientos.
¿Tú cómo consideras a 17 años de distancia este caso, Roberto? ¿Cómo lo percibes a 17 años de distancia? Mira, me tocó la fortuna de yo estar ahí, y así como muchas veces voy por otros casos, si no hay nada, aquí sí hubo, y esto ha ocasionado que después de 17 años después, y le da tanta importancia que es no presenciar para las personas que son ajenas a esto y nunca se les cree, o se les cree o no se les cree, pues siempre son criticadas. Esa persona no tenía la culpa de haber estado ahí, esta persona no tenía por qué aguantar las burlas y los ataques. Yo no la presenté, incluso en el especial que hicimos en el primer número, la sacamos con el nombre de Erika. Ya después hablé con ella y me dijo, yo sí, pues sí, ¿por qué no la presenté? Me dices que qué importancia tiene el caso. Pues es yo creo, de lo que me ha tocado, es de lo más fuerte que tenemos. Hay otros casos también, tal vez fuertes, pero yo no los he visto, no se han sabido manejar. Pero este es, te digo, básico por las evidencias que hay, por las características, por la policía, por las actas levantadas, por todos los medios que dieron fe de esto, que fueron muchos periódicos, porque estaban, como lo mencionamos, por los porros, y que voltearon sus cámaras a ver esta situación, y a los otros días todos hablaban del hombre del amor, el hombre de la amistad. Entonces, para mí es uno de los, conmigo pienso que es un caso de los más importantes que tenemos en la historia de la omniología en México. Y aparte que se da en la Ciudad de México, que por la densidad de población pues ya es otro tema aparte, porque no es lo mismo que de repente reporten. Sí. Es lo que yo decía, un objeto desafía una de las megametrópolis más grandes del mundo. Bueno, una megametrópolis se mete, se pasea, y nadie dice nada ni hace nada. Solamente pudimos reportarlo. ¿Qué fue eso? ¿Cómo lo hizo? Pues pasó y quedó ahí asentado. ¿Y cuál fue la versión oficial de todo este asunto, Roberto? ¿Sí hubo una versión oficial? Pues sí, que fue un ovni. Ah, sí lo dijeron, que fue un ovni las autoridades. En las actas fue un objeto no identificado que anduvo por ahí. No pudieron decir que fue un helicóptero, no, fue algo que para ellos, pues, diferente, especial. Los policías me decían, yo no creía en esto, ahora sí creo. Fíjate que eso ya le da más sustento a un caso, porque independientemente de que haya videograbaciones, haya fotografías o no las haya, aquí yo creo que el caso por sí mismo pues habla solo. Hay cualquier cantidad de testigos, dentro de los testigos hay autoridades, hay actas oficiales levantadas. Fue en una noche en la que la Secretaría de Seguridad Pública, que está ubicada en Insurgentes, lo captó, el aeropuerto lo captó, no dieron parte pero lo captaron. Entonces yo creo que tiene fuerza. Mira, tanto fue así que después los policías estuvieron presentándose en programas como Don Francisco, como Cristina, varios que fueron invitados a hablar de esto. Salieron, se hizo con el show de siempre, pero ya había pasado, pero ellos iban a contar su versión, lo que vieron, lo que tuvieron. Eso le dio la vuelta al mundo. A mí me han hablado de otros países para dar la versión, para decir, pero yo he visto que muchas veces te piden la información y después los desacreditan. Entonces yo no he aceptado, yo no he querido hablar con ellos. Esto se dio, que investiguen, que saquen la información que hay, que lo digan como es, porque así son, desvirtúan los casos para quedar ellos bien, y esto no es así. Aquí hubo un caso muy importante, tanto así que te digo, que ha quedado marcado en la historia del fenómeno ovni de nuestro país, y yo creo que tiene relevancia a nivel mundial por todas las características que tuvo. Sí, por supuesto, es un caso muy importante. ¿Ibas a preguntar algo, David? Sí, Roberto, quería preguntarte, a estos 17 años, ¿tú has tenido contacto con las personas que tú entrevistaste en ese tiempo? Sí, mira, a 10 años después de que había sucedido esto, yo trabajaba como director editorial de Tercer Milenio, la revista. Ahí yo nunca yo nunca hice el contacto de que Jaime Maussan tuviera a la testigo principal, por lo que ya les dije, no quería causarle problema. Pero ya estando ahí me dijo Jaime, son 10 años, pues ya es hora de que hagamos algo, ¿no? Y se hizo un especial, y ahí tuve que ir a buscar otra vez a la persona. Me llevé a Johanna Díaz, estuvimos platicando con ella, no cambió su testimonio, sigue diciendo lo mismo, y por ahí si ustedes buscan, subí un video de ese
de donde se puede apreciar cuando fui la primera vez y después, un video que está en YouTube, en el canal que tenemos, ahí lo pueden ver. Lo voy a subir después al Facebook para que lo compartan con su gente. Sí, por y ahí supuesto. es donde se ve cómo la fecha que tiene la cámara de video, la fecha que trae y después la fecha de 10 años después, y ustedes pueden ver lo que dice la muchacha, lo que dice esta persona. Te digo, en aquel tiempo era una mamá soltera de 22 años, 23 años después, y ella quedó así como que le daba miedo cuando oía en la noche ruido en el cielo, así como que se espantó mucho porque renunció al otro día, porque no sabía qué era, porque dice que llegó y le contó a su mamá y no le creyó, como se ve desvelado, se fue a dormir. Cuando la mamá empezó a oír las noticias, le dijo, ay, lo que mi hija me dijo. Fue y le preguntó, le dijo, no, tú no me hiciste caso, no te cuento. Pero sí, ya le dijo después, sí, le dijo después, pero sí le contó y pues no le creyeron hasta que después llegué y le dimos toda la información que se generó. Y te digo, me tardé 2 meses, pero le encontré. Pues sí, por fortuna. Pues sí, y es un caso muy importante, y lo más interesante es de que tú prácticamente lo empezaste a investigar de inmediato prácticamente, porque no es lo mismo investigar un caso cuando pasan años o pasan meses, ¿no? Sí, exactamente, horas después. Exacto. Entonces estuviste ahí de primera mano. Entonces a mí me interesa mucho el hecho de que la gente sepa que quien realmente investigó de primera mano este caso fuiste tú, fue Roberto Contreras. Sí, te digo, tuve la fortuna, sí he ido a otros donde no hay nada, pero en esta ocasión sí bajó algo, y pues le dimos el seguimiento y se pudo hacer. He visto y he escuchado, hace una semana me decía una muchacha que hicimos mal la investigación porque se hubiera hecho más, se hubieran hecho mediciones electromagnéticas. Digo, no, eso no es posible, eso son las películas. Nosotros llegamos en el momento. ¿Quién iba a pensar que iba a ser tan grande el suceso? Si lo fuimos descubriendo poco a poco, no tenemos los recursos, no hay la infraestructura para andar haciendo estas cosas. Ni siquiera yo entré a la cancha, ni siquiera pude ver dónde había bajado. No dejó nada en la cancha, como después decían que sí. No se vio. Desafortunadamente, cuando vienen otras versiones de gente que no estuvo presente, es cuando se empieza a distorsionar la historia real. Entonces empiezan a inventar por ahí o a ponerle de su cosecha de que bajó, que dejó marcas, que hubo esto, que hubo aquello, pero lo importante es tener la versión directamente de una persona que estuvo ahí, que eres tú, para que nos platicara este caso a 17 años de distancia, que nosotros también definitivamente lo consideramos como uno de los casos más importantes que se han dado en la Ciudad de México, Roberto. Sí, y está por su zona, ¿no? Si no va... De hecho, sí, a nosotros nos queda bastante cerca, tanto a David como a Carlos y a tu servidor, pues sí nos queda aquí a algunos minutos de distancia. Yo creo que si en estos momentos pasa algo así, muchos estaremos mejor preparados para verlo, para tomarlo, para captarlo. Pues sí, definitivamente, porque pues ahorita, bien que mal, los años nos han dejado experiencias, nos han dado ya acceso a más tecnología, nos han dado acceso a 1000 cosas que antes no había. Digo, a lo mejor en 17 años no se hace un gran espacio de tiempo, pero 17 años son suficientes como para que hubiera un cambio radical en tecnología, en comunicaciones y en todo esto, ¿no? Exacto, te digo, la cámara de los policías era análoga, de 36 fotos, no salió nada. Sí, y luego se velaban, era muy habitual que se velaran las fotografías, ¿no? Roberto, pues fue un caso muy interesante, pero no queremos encasillarnos nada más con ese caso del 14 de febrero del 2000, porque Roberto Contreras tiene cualquier cantidad de investigaciones que vale mucho la pena conocer. No sé si le quisieras compartir al auditorio que te va a escuchar algún otro de los casos que sean más recientes y que también hayan sido importantes investigados por ti. Mira, a lo mejor yo tengo el concepto de conexión paranormal por la última revista que hice, pero mi fuerte son los ovnis. Pero francamente me aburre ver que no avanzamos y el fenómeno de las otras realidades, lo paranormal, me da un abanico más amplio de posibilidades. Hay más cosas ahí. El fenómeno ovni es interesantísimo, pero nosotros tenemos una omnilogía de superficie. No avanzamos más, no les ponemos teorías, no vemos qué son. Entonces, como estamos ahí atrancados, no tenemos casos relevantes constantemente. Entonces, lo poco que hay se publica como se puede, pero el fenómeno de lo paranormal te da más opciones, y ahí es donde pues también trabajo, también hago cosas. Estoy muy interesado en esto
que la gente conoce por todo el tiempo como fantasmas, que se les llama endoques, tulpas, gente sombra, y que yo le diría, no sé, como entidades, bueno, yo para catalogar estas cosas, que hay muchos videos de esta que conocemos ahora como gente sombra, y que te digo, cada religión, cada zona las conoce con su nombre, las científica. Para nosotros son los clásicos fantasmas, pero cuando decimos fantasmas, por toda la historia que tenemos y lo que nos han contado siempre, los encasillamos, los echamos a una caja y ahí se quedan. No investigamos más porque son fantasmas, pero no, hay algo más. ¿Qué son? ¿Por qué están ahí? ¿Realmente son nuestros familiares que ya se fueron? ¿O esa extraña teoría de que son entidades paralelas que se aprovechan de lo que tenemos, de la necesidad, y se manifiestan como queremos? Entonces, dando en eso, yo los llamo en TEPAR entidades teóricas paralelas, porque no estoy descubriendo el hilo negro, esto hay mucho escrito en ello, pero es muy interesante. Me llama la atención los videos que hemos conseguido de que, por ejemplo, vemos una de estas entidades, sombras, fantasmas, salir de una pared y tiene enfrente una mesa y la esquiva, se hace a un lado y continúa. O sea, si pudo atravesar una pared, ¿por qué brinca esa mesa? Sí. Y detallitos de ese tipo. Luego, eso estoy escribiendo algo de ello. Ya publiqué un artículo en el blog de Conexión sobre esto, pero estoy más metido en ello. También estoy acabo de sacar un artículo del Popocatépetl, lo que está sucediendo ahí en estos momentos referente al fenómeno OVNI. Pues tú lo sabes, tú has estado ahí con la gente que quiere investigar, pero que lo hagan seriamente, porque ya ves que luego te encuentras cada persona que va, no encuentra nada, pero lo inventa, y ahí es el problema, ¿no? Sí, definitivamente, tú lo comentaste hace rato, ¿no? Dices, el fenómeno está estancado. Yo no sé si está estancado o está retrocediendo incluso, porque la gente que nada más busca reflectores, pues lejos de propiciar algo nuevo, como que hace que retroceda a todo lo que se ha ganado, ¿no? Claro, incluso hay personas, no sé, estos tipos, porque no son investigadores, son vividores parásitos que toman material del internet, lo retocan y los presentan, y buscando nada más que les den like para su beneficio, pero no hay investigación. No hay una investigación. Te puedo mencionar algunas personas serias que es con las que yo convivo, como ustedes, como Salvador Mora, Adrián Moscoso, otros más que hay por ahí, que a lo mejor no sabemos mucho del tema, pero tratamos de ser serios. Tratamos de encontrar respuestas, Roberto, esa es la diferencia, porque hay mucha gente que se autodenomina investigador cuando en realidad nada más son presentadores de video, ¿no? Exacto. Entonces ahí está. Lamentablemente la gente es muy, ¿cómo te digo? Le gusta que le inventen, que le mientan, que mientras más fantástico sea el caso, ellos más lo creen, pero no les gusta leer, no les gusta buscar la historia, digamos, el fenómeno no tiene historia en México. Tenemos que leer a los de antes, a lo que pasó en los años pasados, lo que ha sucedido al principio de los 90, en los 80, 70, porque tendemos a repetirlo, y cuando lo repetimos vuelven a creer lo mismo y volvemos a caer en lo mismo, pero no se avanza. Curiosamente, sí, fíjate que es cíclico esto, pareciera ser cíclico. Fíjate que ahorita que tú andas haciendo investigación sobre estos entes, los gente sombra o fantasmas o como les quieran llamar, por ahí te vamos a hacer llegar un video que obtuvimos de un reclusorio de alta seguridad de aquí de México, en donde se ve uno de estos seres que sale de una pared, camina en uno de los pasillos del reclusorio y se mete en otra pared. Incluso en la investigación que nosotros logramos realizar en este reclusorio, se nos dice que esto motivó un movimiento de los policías porque pensaron que algún recluso se iba a dar a la fuga, y a esas horas pues pusieron a pasarle lista a todos los presos y etcétera, pero nos refieren que no es la única ocasión que han visto esto. En esta ocasión pues se grabó por la cámara de seguridad del reclusorio, que incluso fue una verdadera pachanga, y no lo hemos presentado porque pues nos dicen no queremos que nos quemes ante nuestras autoridades, pero yo sí te voy a pasar el video para que lo analices, porque me parece bien interesante lo que aparece ahí, se ve clarísimo. Sí, te menciono que esto es muy interesante. A nosotros nos paran, es un fantasma y ahí te quedas.
por todo el bagaje cultural que traemos, lo tomamos como un fantasma. Pero ¿qué es un fantasma? Si son realmente nuestros familiares, amigos, conocidos que ya se fueron, pues se me hace muy dudoso. Pero supongamos que ya lo decían los antiguos, la gente de antes, el fenómeno ovni es paranormal, es dimensional. Y entonces de ahí pues, también podemos sacar muchos de los avistamientos que tenemos, darle esa, pero es muy difícil, porque si a veces lo concreto no lo entendemos, esto está más difícil y se tiende a interpretaciones a veces muy disparadas. Entonces hay que ser mesurados, hay que tener cuidado qué decimos, qué hacemos, y tratar de estudiarlo y prepararnos. Sobre todo la gente que nos escucha, que nos lee, que nos oye, hay que leer, hay que ver los libros, hay que leer, no sé, a Jack Vallée, a John Keel, a Salvador Freixedo. En México a uno de los grandes que tuvimos y que para mí es uno de los investigadores más importantes, es Carlos Ortiz de la Huerta, un personaje que publicó libros como Contacto Extraterrestre en México y El Mundo Mágico de los OVNIs, que me decía, yo me fui decepcionado porque no me entendieron lo que yo decía, y ahí está cosas extraordinarias que podemos comparar con los fenómenos y entenderlos un poco más. Te digo, nos gusta el fenómeno de superficie, pero hay que ahondar en él. A veces no tienes con quién platicarlo, a veces no tienes con quién ver ciertos casos, y a veces no tienes con quién proyectar lo que sabes o lo que has llegado, porque hay miedo a las críticas, o que siempre ir sobre unas creencias, unas ideas preconcebidas de otros países o aquí mismo, pero es muy difícil, y el fenómeno yo creo que es más complicado, es más interesante y más más merece más nuestra atención y más nuestra preparación para tratar de llegar a concebir o a tratar de entender algo de ello. Sí, por supuesto, porque ahorita que mencionas el caso de la gente sombra, hay personas que la refieren como brujas. Hubo un tiempo en el que precisamente allá en la zona del Chiquihuite se estaban viendo entidades que parecían como bolsas de basura, de esas negras grandotas, que incluso nos llegaron a nosotros a referir que se llegaban a parar arriba de los automóviles, arriba de los árboles, y nosotros tuvimos una investigación aquí en Azcapotzalco de una de estas entidades que supuestamente atacó a un menor de edad, que incluso salió en la televisión, en el canal 13, esta noticia. Entonces pudiéramos estar hablando de un mismo fenómeno, pero enfocado desde diferentes perspectivas, en donde pues le podemos colgar la etiqueta que queramos. No es un fantasma, es una sombra, es una bruja, pero pues pudiéramos estar hablando de lo mismo, simplemente con diferentes nombres, ¿no crees? Exacto. Mira, algo muy curioso, te diré que cuando yo inicié en esto, antes de que yo empezara a escribir, yo formé un grupo que le nombré, rimbombantemente le puse GIMEP, que quiere decir Grupo de Investigación de Misterios Extraterrestres y Parapsicológicos, porque agarraba de los dos bandos, lo extraterrestre y lo paranormal. A mí, al iniciar, cuando empecé a escribir, yo empecé en el 91 escribiendo en Contacto, el reporte OVNI. Te digo que de forma oficial, porque me empezaron a pagar por mis artículos, me daban 300 pesos por mi artículo. Empecé así a meterme, y de ahí no he parado, pero ya desde antes ya tenía mi grupo supuestamente de investigación, pero me atacaban porque me decían que por cómo podía estar en los dos lados, si yo debería de tomar uno de estos movimientos, el extraterrestre o el parapsicológico o paranormal. No entender, y yo veo que ahora ya todos alternan también. Entonces yo creo que siempre lo pensé, tanto el fenómeno paranormal como el supuesto extraterrestre, pues todo va a nuestro cerebro, ahí se une ya, y como tú lo dices bien, sales por una investigación y a veces te hablan en provincia de luces. Esas luces para ellos son brujas, pero si tú vas con la mente pensando en los no identificados, pues pueden ser extraterrestres, y ahí se le da digamos la etiqueta que uno más crea. El fenómeno se mueve a las circunstancias del protagonista o del investigador. Es que yo creo que sí, tú alguna vez lo comentaste hace tiempo también en una entrevista que te hicimos, donde nos comentabas que para ti pudiera ser que estamos hablando de lo mismo. Yo comparto esa idea contigo. En realidad yo siento que estamos hablando de una misma realidad, pero pues simplemente estamos acostumbrados a etiquetar todo lo que vemos, ¿no? Pero puede ser que se trate efectivamente del mismo fenómeno. Exacto.
Exacto, y mira, cuando estamos ante fenómenos que no entendemos, a veces los pasamos de largo. Hace poco teníamos la manifestación de los Evanis, estas cosas que estaban en el cielo alargados. Muchos dijeron que eran falsos, pero yo creo que quien decía que era falso no tenía la información suficiente para darse cuenta que ahí había algo que investigar muy interesante. Históricamente, estos objetos o cosas como seres vivos que bajan del cielo, ya se ha escrito desde los años 60, 70. Estos, no sé qué sean, Evanis o objetos alargados o seres alargados, eran muy, muy interesantes. Lo único que hicimos fue reportarlos y ya. No se hizo más investigación, pero era ahí algo muy, muy bueno para investigar. Ahorita, en esos tiempos, lo que sucede en el Popo es increíble. Sí, está increíble, está impresionante. Ahí sigue. De hecho, yo no sé si viste un video que acaban de publicar en Webcams de México, donde captaron desde un hotel de Puebla un objeto que aparentemente sale del volcán y lo graban en su trayectoria hasta que pasa ahí a un lado de la cámara prácticamente, ¿no? Sí, se va hacia una como luz. Exactamente, que digo, caray, pues ese tipo de videos como que no tienen lugar a duda, dices, eso no es algo natural, algo conocido, ¿no? Exacto. El fenómeno está ahí, a veces nos vamos por lo más cómodo, lamentablemente no hay tantos gente que pueda investigar, que pueda ir a estos lugares. La mayoría son interesados que cierta noche les dio por ser investigadores. Al otro día las facilidades que te da el internet, ya te dice investigador, sacas un nombre rimbombante y ya te presentas así y agarras casos de la red, y mientras más amarillos sean y más espectaculares, pues la gente te sigue más. Pero esa no es la investigación. A nosotros, a la gente que está dentro del tema de los identificados de lo paranormal, nos toca quitar toda esa paja, nos toca depurar el fenómeno como lo he escrito y tratar de avanzar o presentar algo. A lo mejor vamos a hacer pocos, pero vamos a estar ahí, y como lo estamos haciendo ahorita, ir avanzando poco a poco y ir desenmascarando cuando se pueda, denunciando a los charlatanes, a las cosas que no sean reales, y tal vez así esperemos que lleguemos a algo. Pues sí, que de hecho lo hemos hecho en varias ocasiones y eso nos ha ocasionado tener enemistades con mucha gente porque les tocamos los intereses personales y de repente ya no lo toman a bien, ¿no? Sí, me pasa seguido, pero a mí me vale, yo digo lo que siento. Sí, pues definitivamente. Aquí lo importante es de que todos, tanto tú como nosotros, Salvador Mora y mucha gente, pues nos mantenemos en el plano de lo independiente, ¿no? De lo subterráneo. Entonces, pues si les cae bien la noticia, qué bueno, y si no les cae bien, pues también qué bueno, pues al final de cuentas es una investigación que nosotros estamos tratando de soportar con pruebas, digo, porque tampoco es desmentir por desmentir o afirmar por afirmar. Todo yo creo que tiene que tener un soporte de prueba. No, mira, yo creo que cuando eres claro y cuando vas directo y eres serio, el ejemplo que yo he visto es que luego soy muy agresivo en lo que publico y lo meto en muchos grupos que estoy, en grupos que tienen 2,000, 3,000 gentes y nadie me responde. Bueno. Si alguien tiene argumentos que me digan que estoy equivocado, pues vamos a verlo, pero no sucede eso, como que pues hablas porque estuviste ahí, hablas lo que sabes, lo que tienes, y estás diciendo esta persona, por ejemplo, te pongo algo que siempre lo he denunciado, esas piedras de Ojuelos, Jalisco. Esas piedras talladas que las hacen ahí por pedido, por catálogo, que son falsas, que son de origen maya, tolteca, galáctica, pleyadiana, atlántida, lemuriana, son falsas. Y lo digo y siempre lo escribo y me dicen que no, pues son falsas. Celina no lo acepta, yo he preguntado, he estado ahí, son falsas y sé por qué lo hicieron. Era para llamar la atención. Lo que pasa en Tampico también son propagandas para jalar gente, porque a la gente le gustan estos temas y es un tipo de turismo amarillento que llega a esos lugares para provecho de algunos cuantos, y ponen de por medio el tema de los fenómenos paranormales o el fenómeno ovni, y ahí es donde a uno que trata de hacer las cosas serias los perjudican. Sí, por supuesto, porque siempre vamos a estar en la casa del jabonero y si no nos caemos nos vamos a resbalar y van a estar esperando el resbalón, ¿no? Porque cuando nos resbalemos, ¿dónde fallamos para atacarnos? Sí, por supuesto, inmediatamente en cuanto te resbales ahí te van a agarrar para hacerte carnitas prácticamente, ¿no? Sí, y te digo que te das cuenta que estás haciendo bien las cosas porque, ejemplo,
te invitan a un programa de radio, hay varios invitados, saben que vas tú y los otros cancelan, entonces, o sea, ya ellos. De hecho ya nos ha pasado, nosotros nos han invitado a hacer algunas investigaciones, y cuando hemos comentado, vamos a invitar a Roberto Contreras, inmediatamente nos dicen, no, gracias, ¿no? Sí, inmediatamente nos dicen, no, gracias. Sí, definitivamente eso es cierto, Roberto. ¿Nos quieres compartir la manera en que se pueden poner en contacto contigo en tus redes sociales, Robert? Sí, con mucho gusto. Mira, en el Facebook me encuentras como Roberto Samael o Conexión Paranormal. Ahí me ven, es un ojo, o soy yo, mi fotografía para la gente que quiera comunicarme algo. Mi correo es conexiónparanormal@hotmail.com. Ahí con gusto la gente quiera comentarnos algo, preguntarnos algo. También tenemos un canal, el canal de YouTube, que pueden encontrarme como Conexión Paranormal Roberto Samael, porque ya resulta que ya hay varias conexiones en otros lados, pero le tuve que poner así, pero hay otras que le tienen que poner el país de donde son o lugares de donde son. Aquí Conexión Paranormal Roberto Samael en YouTube. Está mi blogspot, que es www.cparanormal.blogspot, también de Conexión Paranormal, y ahí en el buscador pongan mi nombre y va a aparecer algo de lo que tenemos, las investigaciones y lo que hay. Estamos publicando constantemente, como te he mencionado otras veces, hablo y escribo lo que me consta, lo que no, pues como anécdota, como para el archivo, pero trato de estar en el lugar para sacar algo directo. ¿Algunos proyectos que tengas próximamente en puerta? Sí, cierto, sí, hay una salida, digamos, tipo paranormal extraterrestre. Yo no lo organizo, lo están organizando unos amigos de Amecameca, que vamos hacia un lugar que está rumbo a los volcanes. Es una hacienda vieja, abandonada. Yo ya fui, saqué un artículo de ello, es muy interesante. Se habla de fantasmas, se habla de toda la parafernalia que hay ahí, la Llorona, los aparecidos, brujas. Yo no he visto nada, pero es interesante para que la gente vaya, para que la gente esté ahí, para que la gente vamos a pasar. Va a ser del sábado y regresamos domingo. Nos van tiene un costo, van a pasar por nosotros aquí al distrito, bueno, a la Ciudad de México, a un metro, nos llevan y al otro día nos traen. Incluye varias cosas. Va un paramédico con nosotros, pues me invitan a mí, voy yo para hablar de estos casos, y además de después de entrar a la hacienda, de estar haciendo investigación ahí, está en ruinas, es muy interesante. También podemos como los que eran frente a los volcanes, pues hacer vigilancia. Entonces va a ser un convivio muy, muy bonito. Vamos a estar hablando de fantasmas, de extraterrestres, las anécdotas que tenemos de esos lados, y eso es lo que está en puerta. La información está en mi blog, pero pues, si quieren, alguien les interesa, quieren ponerse en contacto por mi correo, te digo, es conexiónparanormal@hotmail.com. Le mando la información que tenemos, los contactos con las personas que están en este evento. Esto es a principios de marzo, la salida. Vamos un sábado, regresamos el domingo, entonces es muy interesante. Ahí ustedes, si quieren apuntarse, les paso la información, vean si les agrada, pero va a ser un convivio muy, muy, muy interesante. Una noche de investigación. ¿Hay algún cupo limitado para este grupo, Roberto? Sí, es cupo limitado. Mira, es para 15, 17 personas, es poco, porque por la seguridad y para ir cómodos y abrigados y todo, tú que sabes, ustedes que salen constantemente saben todo lo que hay, ¿no? Y vamos a quedarnos por allá, tanto a ver fantasmas como ovnis, o lo que se pueda ver, lo que se pueda captar, pero la experiencia es muy bonita. Entonces ahí te menciono, en mi Face está la información, y con gusto ahí platicamos o les paso lo que tengo de ello. Ok, me parece perfecto. Y aprovechando también ahorita que haces este comentario, ¿tú qué opinión tienes acerca de las psicofonías? Es algo interesante, pero mira, en México no tenemos quien haga psicofonías como es. Los libros que hay, las investigaciones que hay vienen de España, pero no podemos saber si son reales porque están hasta allá. Aquí no hay. Hace poco yo me involucré con una persona que pensé que era seria y no, hice un artículo de él y mejor lo quité. Entonces no es muy, no es de fiar. Me han llegado algunas, mira, dudo mucho de ellas, me han llegado muchas. Hace poco fui a Reynosa, unos amigos de un programa de radio de un grupo de investigadores de por allá me dieron unas,
son interesantes, pero yo he hecho experimentos, he visto, me he ido a grabar y creo yo a veces que no se oye ruido, y cuando le subes el volumen se oyen todos los ruidos de alrededor, entonces sí son como muy dudosas. No creo que donde quiera uno las encuentra luego. Muchas veces son interpretativas, porque quien te la presenta te describe qué es y qué dice qué, y eso no se hace. Entonces que te la pongan, tú sabrás si escuchas, que no te diga nada, y si con 2 o 3 al oír esas psicofonías dicen lo mismo, tal vez ahí puede haber algo. Pero si te inducen a creer algo, pues ahí ella duda. Y te digo, no es tan fácil, no se consiguen, no se graban tan fácil. Y hay personas que parece, pues yo lo he comparado con ciertos vigilantes que se ponen, salen a un paseo o algo y a fuerzas traen un objeto, ya sea un pájaro, un globo, un ave, un fenómeno atmosférico, pero para ellos todo es extraordinario, diferente, extraterrestre, y no. Yo creo que es muy difícil creer en las psicofonías, a no ser que bajo un estricto rigor hagas las pruebas y llegues a algo. No es tan fácil. Sí, es correcto. Y hay personas que salen y traen como 10, 20, 30 de una salida, y no creo que sea así. Y sobre todo te digo que no te induzcan, que no te digan, aquí se oye esto, pero sin que nada te digan, tú escúchalas. Y si escuchas algo de otra persona o yo, sin que le dijeran nada, puede haber. O si existen dos fuentes no creo que sea. O si existen dos fuentes de grabación distintas y captan lo mismo, pues también ahí a lo mejor hay algo, ¿no? Exacto, no, pero es que el sonido puede ser, si alguien está por ahí grita, pues los dos lo van a no, captar. sí, evidentemente. No, es muy difícil. Sí, evidentemente. Pues sí, Roberto, pues ojalá y nos pongamos en contacto también nosotros contigo para acompañarte a esta salida, porque yo creo que sería interesante hacer algo en conjunto contigo. Sí, mira, hay un amigo, no sé si lo conozcas, se hace llamar 7 Rayos, él es santero, tiene un programa de La Sabrosita, habla de temas paranormales, a lo mejor también va con nosotros, él quiere transmitir desde ahí. Se va a hacer una noche así como salida para platicar, para convivir, para hablar del tema, para hacer investigación, hacer psicofonías ahí dentro de, hay una iglesia. El artículo que hice sobre este lugar está en mi blog, en el Facebook, el enlace para ir al blog. Ojalá lo puedan ver, todo lo que hay, todo lo que representa, la historia que tiene, es de tiempos de la Revolución, la hacienda está cayéndose, te puedes encontrar monedas, balas, cosas, está muy interesante, y sobre todo la historia, que a mí me gusta mucho, la historia que tuvimos, y si le pones el toque paranormal, y si a eso no encuentras nada y te pones a ver hacia el volcán y puedes ver algo, pues que mejor. Sí, por supuesto, pues estaría bien, y yo creo que sí nos vamos a poner en contacto contigo para coordinar y ver si podemos ir con el grupo de Zadkiel 7, llevar equipo y pues a ver qué podemos captar por allá, Roberto. Sería muy interesante hacer un enlace de por allá. Sí, sería muy interesante. Me parece que es el primer sábado de marzo, algo así. Pero te voy a mandar la información, le voy a pedir a estas personas que organizan que les manden la información, y ahí ustedes ven que podamos hacer. Ok. Bueno, Roberto, pues te agradecemos el hecho de que hayas compartido micrófonos con nosotros en este programa para compartirnos tus experiencias sobre ese caso del OVNI del 14 de febrero del 2000, para que nos hayas compartido también tus nuevos proyectos, nos hayas compartido tus redes sociales, nos hayas compartido un poco de lo que hace Roberto Contreras o Roberto Samael, como te conocen algunos, y pues para seguir en contacto y dejar abiertos los micrófonos para futuras emisiones. Sabes que en realidad aquí cuentas con nosotros y que Zona 2.0 también es para que divulgues lo que tú consideres, no necesitas invitación para estar con nosotros. Pues muchas gracias, siempre me he considerado parte de ustedes, es un gusto estar platicando con gente seria, ustedes lo saben que así los considero, hay otros amigos que también, pero de los pocos que hacen cosas loables para el fenómeno, tanto paranormal como los no identificados. Y pues un saludo a tu gente, y ojalá pronto hagamos, si no es esa salida, algunas otras cosas que podamos dar. Hay una salida a un hospital abandonado, ojalá podamos también ir, eso después les platico. Perfecto, ¿y eso más o menos para cuándo lo tienes programado? Ya me invitaron, voy a ver cómo está el lugar y ya los vamos al lugar pues, Excelente, nosotros ya sabes que estamos más que puestos para ir a hacer investigaciones. Perfecto, pues muchas gracias por la invitación
Y un saludo a todos. Pues Roberto, te agradezco mucho y aquí se despide David García de ti. Roberto, pues un gustazo estar de nuevo contigo, escuchándote y compartir de nuevo esto del OVNI de 14 de febrero y pues nos estamos en contacto. Gracias. Oye, antes que se me vaya, ¿se acuerdan cuando fuimos a Tercer Milenio la última vez? Sí, por supuesto. Allá a hablar Conexión Paranormal. Sí. La fotografía que se tomó ahí, ¿te pareció en la parte de afuera, ¿no? Que andaba ahí en la oficina. Sí. Sí. Ese es de ese tipo. Ojalá usted la puedan subir porque usted la tomaron. De hecho, tú la tienes, ¿no, David? Mira, ahí ya tengo la investigación, ya la analicé, Roberto. Ajá. Es un perchero que tiene, es una parte de una computadora y es un mueble que está ahí atrás. Sí, se ve de lejos. No, yo se le enseñé a Carlos Clemente y a los de ahí me dijeron que no era nada ahí, estaban sorprendidos. Y si tú platicas con Carlos Clemente te va a decir todo lo que hay ahí. A ver, porque porque hay dos. Si fuera eso, ¿por qué? No, porque hay dos fotos, Roberto, no sé Fueron tres fotos. Bueno, pero hay dos en las que yo incluso le comentaba a David. Le comentaba a David que hay una que es la que se ve una especie de sombra del lado de donde estaba tomando la fotografía del lado izquierdo, pero hay otra fotografía donde Exacto. Se ve algo adentro. Entonces yo le decía a David, es que son dos fotos diferentes, desde ángulos diferentes, y en una efectivamente se ve por ahí algo, ¿no? Ahorita la está buscando David aquí. Sí, fueron tres fotografías. Me tomé con ustedes tres ahí, ¿y por qué nada más salen una? Sí. Lo mismo le decía a David porque a mí se me hace que la que te está comentando él es la que yo le refería que hay algo adentro, pero la que tú me dices, si no mal recuerdo, es una especie de sombra que está del lado izquierdo de la perspectiva del fotógrafo, ¿no? Y está pegada al vidrio. Ajá, ahí también la checan. Sí, y te digo, yo se las mostré a la gente de ahí de Tercer Milenio y me decían, cada uno me contó cosas distintas de lo que podía hacer y lo que se manifestaba ahí. De hecho, ya me habían contado algo. Ahí ellos ya sabían que Johanan me había platicado algo que había sucedido ahí en las escaleras, ¿no? Sí, mira, hubo dos muertes ahí, que no se habló mucho, pero las manifestaciones, en especial Carlos Clemente, una vez lo tuve ahí de invitado y habló lo que pasaba ahí, lo que veían, otro Raúl, el que está ahí siempre, me cuenta cosas increíbles. Entonces, eso que se captó pudo haber sido tal vez algo de ello. ¿Tú tienes la fotografía, Roberto? No, pero Roberto... No, yo la bajé No, usted la subió y yo de ahí la agarré, pero bueno, yo no la tengo. Bueno, para vamos a hacer lo siguiente, te vamos a mandar la secuencia de las tres fotografías y vamos a hacerle los filtros, porque yo también por ahí, según hasta donde me acuerdo, estamos hablando de una foto diferente a la que te comenta David, a la que comentas tú, pero te la voy a mandar, vamos a mandar la secuencia y vamos a revisar a ver qué encontramos por ahí. Claro, platicamos de ello. Pues a ver, se despide muchas gracias. Se despide Carlos Rodríguez de ti. Mucho gusto y felicidades por todas tus investigaciones. No, pues gracias por escucharnos por ahí, por a ver cuándo nos acompañas. Claro, sí, de hecho aquí Carlitos tiene una suerte también para hacer... Carlos es una persona que ha hecho una cantidad impresionante de grabaciones de objetos voladores no identificados, que de verdad si vieras el material que tiene Carlos te vas de espaldas, ha grabado unas cosas impresionantes. Perfecto, ya platicaremos, está muy interesante. Ya platicaremos, de hecho por ahí el mes entrante va a cumplir el 14 aniversario Zadkiel 7 y estoy pensando en reunir a todos los integrantes, reunir a algunos amigos y entre ellos pues vas a estar tú, Roberto, para efecto de que podamos convivir y podamos intercambiar experiencias, materiales, etcétera, ¿no? Sí, un placer. Oye, ¿no vas a llevar a Secua? No, el señor Secua, desafortunadamente para nosotros, pues nos rebasa en cuanto a credibilidad, entonces, no creo que acepte la invitación de unos pobres, humildes, investigadores como nosotros, ¿no? Mortales. Sí, mortales, porque pues... Pues un placer. Un placer, Roberto, pues estamos en contacto, te agradecemos en verdad que hayas estado con nosotros y quedamos por ahí pendientes para otra entrevista, otra charla que siempre son interesantes contigo. Sí, muchas gracias. Pues nos despedimos, estamos despidiendo nuevamente un programa más
más de Zona 2.0. Seguimos en contacto, amigos. Seguimos en contacto. Hasta luego.
bajado a reclamar y me dicen que a qué Politécnico había ido yo. Yo me había trasladado al casco de Santo Tomás. Me dijeron que no, que ese no era, que era el de las Avenida Granjas, el que estaba allá por Ferrería. Me regresé, pregunté, me dijeron que había sido en la vocacional número 8. Llegué, pregunté a los vigilantes, me metí como pude. Ellos me dijeron que en la noche había habido ruido, había habido actividad, pero ellos suponían que había sido de cosas comunes, cotidianas, de la gente que tomaba por ahí, los que pasaban, los estudiantes que se quedaban a beber y cosas de ese tipo. Yo entro, pregunto, me dice que sí hubo actividad, ruido, escándalo, patrullas, nada más. Vuelvo a preguntar y me dicen que sí, que algo hubo, pero no saben bien, porque como tú sabrás, el Politécnico de esa zona, como los otros, está dividido, pero son casetas que digamos que tienen la misma banda de radio, y lo que se oye en uno se oye en el otro, en los demás. Entonces habían escuchado eso. Yo entro y me meto al campo, no vi nada, estuve por ahí, me salgo y voy a la dirección, le pregunto al director que si sabía algo que lo que había pasado, y me dice, él me dijo, yo sé tanto como tú. Pues yo le agradecí, me salí, seguí preguntando, pero ya tenía, me habían dicho que algo se había visto. Entonces ya nada más sobre eso, me dio curiosidad lo que decían. Empecé a preguntar que había patrullas que habían perseguido algo. Estuve viendo ahí, fui a las otras casetas. Pues vamos a tener una entrevista hoy con Roberto Contreras, que es director de Conexión Paranormal, ahora que se va a cumplir un aniversario más de aquel caso tan famoso del OVNI del 14 de febrero del año 2000, el que le pusieron muy ad hoc al 14 de febrero, el OVNI del amor y la amistad. Roberto Contreras, ¿nos estás escuchando? Un gusto, un placer estar aquí con ustedes para platicar de las otras realidades, en esta ocasión de ese sonado caso a 17 años de que pues bajó, se apareció, y fue uno de los casos pues más importantes que hemos tenido en la ovnilogía de México, por las características, las evidencias, los testimonios y la fuerza y el valor que tuvo ese avistamiento. Y un saludo para todos los de Zadkiel, y agradezco me des esta oportunidad de platicar este caso. Así es, Roberto, pues si nos pudieras platicar cómo comenzó este caso, cómo te enteraste tú, qué fue lo que sucedió, para que vayamos poniendo en contexto de este avistamiento que fue muy importante en el año 2000. Mira, era un domingo para amanecer, día 14 de febrero del año 2000, había sido normal, pero resulta que al amanecer de ya lunes me hablan para decirme que algo había pasado, algo me había sucedido en el Politécnico, y me mandan temprano para allá, me avisan, me voy para allá, y llego al Poli, pregunto y no, resulta que no hay nada, no encuentro nada, me regreso. Entonces esto fue una serie de visitas que yo hice ahí, pero me di cuenta que había pasado algo, pero no aparecía ningún medio normal, de información normal, pero tampoco en los especializados. Recuerdo que en ese momento no había tantos como ahora, tanta gente que le gustaba los ovnis, pero no había nada no encontré a nadie. Yo seguí yendo, me seguía adentrando, supe que había bajado algo ahí, averigüé que sobre Avenida Granjas, a esa hora como a las 2 y tantos, varias patrullas se habían perseguido una luz, un objeto que ellos pensaban a la primera que había sido un helicóptero. Al llegar a la esquina de Avenida Granjas, donde hay una gasolinera, el objeto se agarra hacia dirección a la escuela y se mete ahí a la vocacional 8, como que va a bajar. Los policías se recatan de ello, tratan de entrar, no los dejan, pero entonces le dan la vuelta y se van hacia se llama el callejón de Secati, y hasta el fondo hay un centro de investigaciones del Poli, y ahí es donde ellos tratan de ver lo que es el objeto. Se suben a los puestos de comida que hay ahí y logran ver algo que está posado en el campo, que parece que una torreta de luces, de patrulla, que está emitiendo luces. Toman fotografía, no salen las fotografías con cámara analógica de 36
compas de aquel tiempo. Ellos piden ahí sobre el mismo, al final del callejón está, te digo, el centro de investigaciones. Ellos se acercan ahí tratando de pedir que los dejen entrar. La guardia que se encuentra en este momento no les permite y se va hacia el otro lado. Ella les dice, yo no puedo dejarlos pasar, pero voy a ver a mis superiores a ver qué me dicen. Y en lo que ella se traslada hacia allá, tenía un acceso que era alto y de ahí puede ver un objeto que está posado en el campo de la vocacional número 8. Entonces de ahí, esto no lo supe a primera, sino fue una serie de viajes, de visitas al lugar, de preguntar, de andar aquí y allá, con los guardias principalmente de casetas que me decían, recuerdo muy bien que me dijeron que en las primeras veces que ellos habían escuchado una mujer que estaba como loca, como borracha, que estaba drogada, que gritaba. Eso a mí me inquietó porque me lo dijeron como 3, 4 de las casetas. En el momento no le puse atención, pero sí me preguntaba qué es eso, ¿no? Ya después al juntar los eslabones me di cuenta que había alguien, esta mujer que les dijo a los policías que no podían pasar, que tenían que llevar a su superior, fue la que encontró, digamos, la que estuvo más cerca del objeto y fue la que gritó, la banda civil de los policías, el radio, fue lo que escucharon los demás. Entonces así empezó a investigar hasta que llegué a acumular testimonios, evidencias de las versiones de las personas, y pues se dio este avistamiento que fue tomando características muy importantes. Porque de hecho tú fuiste el único investigador que estuvo presente en el lugar de los hechos y que fue el primero, hasta donde tengo entendido, que investigó este caso, ¿verdad, Roberto? Sí, tuve la fortuna de mira, a lo mejor las personas que nos van a oír van a decir por qué yo lo encontré, pero es que voy por todas y a veces se encuentra. Advertencia. Estás entrando a la zona 2.0 de Zadkiel 7 Radio. OVNIs. Fantasmas. Apariciones. Fenómenos paranormales. Duendes. Seres extraños. Encuentros cercanos. Estás entrando a la zona 2.0 de Zadkiel 7 Radio. Las opiniones expresadas en este programa no necesariamente son compartidas por Zadkiel 7 Networks. Estás escuchando Zona 2.0 de Zadkiel 7 Radio. Conducen y presentan Arturo Sarabia y David García. Estamos iniciando una grabación más de Zona 2.0 para Zadkiel 7 Radio. En esta ocasión nos acompaña en cabina David García y Carlos Rodríguez, integrantes de Zadkiel 7. David. Hola, buenas noches. Tenemos hoy un invitado muy especial, un investigador de casos paranormales esta noche, Rafa. Así es, Carlos Rodríguez también aquí en cabina con nosotros. Buenas noches a todos, mucho gusto.